Las campanas del convento de Santa Clara en Nápoles sonaban cada mañana a las 6, llamando a las hermanas a oración. Pero en los sótanos del edificio, donde la luz del sol nunca penetraba, otros sonidos llenaban el aire. El llanto ahogado de niños que habían aprendido que gritar solo empeoraba su situación. El susurro de ofertas en múltiples idiomas y el tintineo de monedas de oro que sellaban transacciones que convertían a seres humanos en propiedad privada. La hermana Esperanza había transformado la caridad cristiana en el negocio más lucrativo y depravado de la Italia del siglo XIX. Antes de revelarte qué sucedió realmente en el orfanato secreto de Santa Clara, necesito pedirte un favor. Si te gustan las historias de misterio y terror histórico como esta, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros relatos tenebrosos. Dale like a este video si ya te está dando escalofríos y comenta de qué ciudad y país nos estás escuchando. Nos encanta saber que tenemos oyentes valientes alrededor del mundo que se atreven a conocer la verdad detrás de estos secretos que la historia quiso enterrar para siempre. Ahora sí, te contaré la historia completa de la hermana Esperanza y su orfanato secreto. Una historia donde la vocación religiosa se convirtió en codicia despiadada y donde la protección de los inocentes se transformó en su más cruel explotación. Para entender la magnitud del horror que se desarrolló en Nápoles durante la década de 1890-50, debemos viajar a una Italia que luchaba por encontrar su identidad después de la unificación de 1861. Nápoles, antigua capital del Reino de las Dos Sicilias, había visto su importancia política disminuir dramáticamente, pero seguía siendo una de las ciudades más pobladas y complejas de la península italiana. En 1895, Nápoles era una ciudad de contrastes extremos que parecían diseñados por el diablo mismo. Los palacios barrocos de la aristocracia se alzaban como islas de mármol en un océano de miseria, mientras que en los callejones estrechos del centro histórico, familias enteras vivían hacinadas en habitaciones que carecían de ventanas, agua corriente y cualquier vestigio de dignidad humana. La diferencia entre ricos y pobres no era solo económica, era abismal, como si pertenecieran a especies diferentes. La pobreza en Nápoles tenía rostro infantil. Miles de niños vagaban por las calles como fantasmas hambrientos, muchos de ellos huérfanos de las epidemias de cólera que habían azotado la ciudad durante las décadas anteriores. Otros habían sido abandonados por familias que simplemente no podían alimentar otra boca. Estos niños sobrevivían mendigando, robando o realizando trabajos que ningún menor debería conocer, siempre bajo la amenaza de morir de hambre, enfermedad o violencia. En contraste, la aristocracia napolitana vivía en un mundo de lujo decadente que rivalizaba con las cortes más extravagantes de Europa. Los palacios del barrio de Chiaia albergaban colecciones de arte que valían fortunas y sus salones eran escenario de fiestas que duraban días enteros. Pero esta riqueza extrema había generado algo más siniestro que la simple ostentación. Había creado un apetito por placeres cada vez más raros y prohibidos. Un aburrimiento que solo podía saciarse con experiencias que desafiaran las normas más básicas de la moralidad. El convento de Santa Clara se alzaba en el corazón de esta Nápoles dividida, en una colina que ofrecía vistas panorámicas tanto de los palacios aristocráticos como de los barrios miserables que se extendían hacia el puerto. Construido en el siglo XIV por orden de la reina Sancha de Mallorca, el complejo había sido durante siglos un centro de vida religiosa respetado por su piedad y obras de caridad. Sus muros de piedra volcánica negra, extraída del cercano Vesubio, le daban un aspecto imponente que inspiraba tanto reverencia como una sutil inquietud. La estructura principal del convento se organizaba alrededor de un claustro central decorado con frescos que representaban la vida de Santa Clara de Asís. La iglesia, con su fachada barroca añadida en el siglo XVII,
dominaba el conjunto arquitectónico y servía como punto de referencia para los fieles de toda la ciudad. Pero lo que la mayoría de visitantes no sabían era que el convento tenía una extensión subterránea mucho más amplia que la parte visible, un laberinto de cámaras excavadas en la roca volcánica que se extendían profundamente bajo la colina. Al frente de esta institución aparentemente venerable estaba la hermana Esperanza Benedetta, una mujer de 38 años cuya biografía oficial la presentaba como un modelo de virtud cristiana. Nacida en Roma en 1857 en el seno de una familia de comerciantes prósperos, había mostrado desde temprana edad una inclinación hacia la vida religiosa que había complacido enormemente a sus padres devotos. Esperanza había entrado en el convento de Santa Clara en 1879, a los 22 años, trayendo consigo una dote generosa que había financiado importantes renovaciones en el edificio. Su inteligencia aguda, sus habilidades administrativas excepcionales y su aparente devoción inquebrantable la habían llevado a ascender rápidamente en la jerarquía conventual. Para 1885, Emile había sido nombrada Madre Superiora, una posición de autoridad absoluta sobre las 23 hermanas que componían la comunidad y sobre todas las actividades del convento. Lo que nadie en Nápoles sabía era que la transformación de Esperanza en Madre Superiora había coincidido con el inicio de cambios fundamentales en la naturaleza de las actividades del convento. Bajo su dirección, Santa Clara había comenzado a recibir un número inusualmente alto de niños huérfanos, muchos más de los que una institución de su tamaño podría razonablemente mantener. Oficialmente, estos niños eran enviados a otros orfanatos o adoptados por familias piadosas. En realidad, estaban siendo preparados para algo mucho más siniestro. La red de Esperanza había comenzado de manera casi accidental en 1886, cuando el conde Alessandro Di Martino, un aristócrata napolitano conocido por sus excentricidades y riqueza inmensa, había visitado el convento buscando adoptar un niño, pero sus especificaciones habían sido inusualmente detalladas. Quería un varón de entre 8 y 10 años, de cabello rubio, complexión delicada y lo que describía como temperamento dócil pero inteligente. El precio que había ofrecido por encontrar un niño con estas características exactas había sido tan alto que Esperanza se había visto obligada a reconsiderar completamente la naturaleza de la adopción. El conde Di Martino no era simplemente un hombre adinerado que quería un heredero. Era miembro de una red informal pero influyente de aristócratas europeos que habían desarrollado gustos que la sociedad respetable no podía satisfacer legalmente. Estos hombres, y ocasionalmente mujeres, de inmensa riqueza y poder social, habían llegado a ver a los niños no como seres humanos con derechos y dignidad, sino como objetos de colección que podían adquirir para satisfacer fantasías que sus propias sociedades habían prohibido. La primera transacción de Esperanza con el conde había sido tan lucrativa que había generado más dinero del que el convento había visto en una década entera. Pero más importante aún, había establecido el contacto con una clientela que tenía recursos prácticamente ilimitados y demandas específicas que requerían un proveedor discreto y eficiente. Durante los meses siguientes, Esperanza había desarrollado meticulosamente lo que llegaría a convertirse en el sistema de tráfico de niños más sofisticado de Europa. No se trataba simplemente de vender huérfanos al azar. Era una operación que combinaba elementos de investigación de mercado, desarrollo de productos y marketing dirigido que rivalizaba con los negocios más exitosos de la época. El primer componente del sistema de Esperanza era la adquisición.
Había establecido una red de informantes en toda Nápoles y las ciudades circundantes que le proporcionaban información sobre niños que podrían estar disponibles para adopción. Estos informantes incluían parteras que conocían a familias que no podían mantener a sus hijos, funcionarios de hospitales que tenían acceso a huérfanos, e incluso algunos miembros del clero que habían sido corrompidos con pagos generosos. Los métodos de adquisición variaban según las circunstancias. En muchos casos, Esperanza simplemente compraba niños de familias desesperadas, pagando sumas que parecían generosas para familias en extrema pobreza, pero que representaban una fracción mínima del precio final que cobraría a sus clientes. En otros casos, utilizaba su autoridad religiosa para convencer a padres devotos de que entregar a sus hijos al convento era un acto de caridad cristiana que aseguraría un futuro mejor para los menores. Los casos más perturbadores involucraban lo que Esperanza eufemísticamente llamaba rescates. Cuando identificaba niños con características particularmente deseables, ocasionalmente organizaba circunstancias que los convertían en huérfanos, familias enteras que morían en incendios accidentales, padres que desaparecían misteriosamente, epidemias localizadas que afectaban solo a hogares específicos. Estos eventos, aunque cuidadosamente diseñados para parecer tragedias naturales, eran en realidad operaciones calculadas para obtener inventario humano específico. El segundo componente del sistema era la preparación. Los niños que llegaban al convento de Santa Clara no eran inmediatamente puestos a la venta. Primero eran evaluados meticulosamente según criterios que Esperanza había desarrollado a través de años de estudio de las preferencias de su clientela. Edad, apariencia física, inteligencia, temperamento y habilidades especiales eran catalogados con la precisión de un naturalista clasificando especímenes. Los niños que mostraban resistencia o tendencias rebeldes eran sometidos a un proceso que Esperanza llamaba domesticación. Este proceso, supervisado personalmente por ella en las cámaras subterráneas del convento, combinaba privación alimentaria, aislamiento, manipulación psicológica y ocasionalmente castigos físicos diseñados para quebrar la voluntad individual del niño sin dañar su valor comercial. Los niños que demostraban habilidades particulares, belleza excepcional, talento musical, inteligencia superior o carisma natural, recibían entrenamiento especializado que aumentaría su valor en el mercado. Algunos aprendían a tocar instrumentos musicales, otros recibían educación básica en idiomas europeos, y unos pocos eran entrenados en lo que Esperanza describía discretamente como artes de compañía. El tercer componente era el marketing. Esperanza había creado lo que esencialmente era un catálogo de productos humanos, con descripciones detalladas, precios y ocasionalmente hasta retratos de los niños disponibles. Estos catálogos eran distribuidos discretamente entre una clientela selecta a través de Europa, utilizando redes de contactos que incluían mayordomos de casas aristocráticas, secretarios privados de hombres poderosos y ocasionalmente otros miembros del clero que habían sido corrompidos o chantajeados para cooperar. Los catálogos de Esperanza se habían vuelto legendarios entre su clientela por su atención al detalle y la calidad consistente de su mercancía. Cada entrada incluía no solo información básica como edad y apariencia, sino también evaluaciones psicológicas, descripciones de personalidad y recomendaciones sobre el uso óptimo de cada niño según las preferencias específicas del comprador. Para 1890 Esperanza había perfeccionado un sistema de distribución que se extendía desde Londres hasta Viena, desde París hasta San Petersburgo. Sus clientes incluían algunos de los nombres más respetados de la aristocracia europea, hombres cuyos títulos nobiliarios y posiciones sociales los protegían de cualquier investigación seria,
pero cuyas fortunas les permitían satisfacer los apetitos más depravados que la mente humana pudiera concebir. El barón Friedrich von Habsburg, primo lejano del emperador austrohúngaro, había sido uno de los mejores clientes de Esperanza durante 5 años, adquiriendo niños que utilizaba en lo que llamaba experimentos pedagógicos en su castillo en los Alpes austriacos. Lord Pemberton, miembro de la Cámara de los Lores británica, había comprado regularmente niñas que incorporaba a su servicio doméstico de maneras que desafiaban cualquier definición legal de empleo. El duque de Montclair había adquirido niños que utilizaba como modelos vivientes para escenas artísticas que recreaban las decadencias más extremas del Imperio Romano. Pero el cliente más lucrativo y perturbador de Esperanza era alguien conocido en sus registros solo como el coleccionista de Florencia. Este individuo, cuya identidad real nunca fue completamente verificada, había comprado más de 30 niños durante el periodo de 5 años, pagando precios que excedían el valor de propiedades enteras. Los niños vendidos al coleccionista nunca eran vistos de nuevo, y los rumores sobre su destino eran tan perturbadores que incluso Esperanza, a pesar de su codicia, había comenzado a sentir ocasionales punzadas de inquietud sobre estas transacciones. La operación de Esperanza había alcanzado su punto máximo de eficiencia en 1895. En ese año había vendido 198 niños, generando ganancias que la convertían en una de las personas más ricas de Nápoles, aunque su riqueza permanecía cuidadosamente oculta. Los registros que llevaba meticulosamente mostraban que había diversificado su inventario para satisfacer todos los segmentos del mercado, desde niños muy pequeños para compradores con preferencias específicas, hasta adolescentes entrenados en habilidades particulares que los hacían valiosos como sirvientes especializados. Los sótanos del convento de Santa Clara se habían convertido en una compleja infraestructura comercial que rivalizaba con los almacenes más organizados de Nápoles. Las cámaras subterráneas estaban divididas en secciones según la edad y el sexo de los niños, con áreas separadas para aquellos que estaban siendo preparados para ventas específicas. Un sistema de túneles conectaba el convento con salidas discretas en diferentes partes de la ciudad, permitiendo que las transacciones se realizaran sin que los niños fueran vistos en las calles. Esperanza había establecido también una red de casas seguras en ciudades intermedias entre Nápoles y los destinos finales de los niños. Estas casas, aparentemente propiedades privadas normales, servían como puntos de transferencia donde los niños podían ser alojados temporalmente durante viajes largos, cuidados por cómplices que habían sido reclutados a través de una combinación de pagos generosos y chantaje efectivo. Pero el éxito de Esperanza había traído consigo riesgos que inicialmente había subestimado. La escala de su operación había comenzado a atraer atención no deseada de varias fuentes. Algunos padres de niños desaparecidos habían comenzado a notar patrones en las desapariciones que sugerían organización deliberada en lugar de tragedias aleatorias. Ciertos funcionarios gubernamentales habían comenzado a cuestionar las discrepancias entre el número de niños que oficialmente entraban al convento y el número que podía ser verificado como adoptados por familias legítimas. Más peligroso aún, algunos miembros de la propia comunidad del convento habían comenzado a sospechar que las actividades de Esperanza iban más allá de la simple administración de un orfanato. La hermana Caterina, una monja de 50 años que había estado en Santa Clara desde antes de la llegada de Esperanza, había notado que su acceso a ciertas áreas del convento había sido gradualmente restringido. También había observado que varios niños que recordaba haber visto en el convento habían desaparecido sin las ceremonias de despedida que tradicionalmente acompañaban a las adopciones exitosas. La hermana Julia, más joven y menos experimentada, había escuchado sonidos extraños provenientes de los sótanos durante las noches,
no solo llanto infantil, sino conversaciones en idiomas extranjeros y lo que parecían ser transacciones comerciales. Cuando había preguntado a Esperanza sobre estos sonidos, había recibido explicaciones que inicialmente parecían razonables, pero que se volvían menos convincentes con cada incidente repetido. El punto de inflexión llegó en noviembre de 1895, cuando la hermana Caterina decidió investigar por su cuenta lo que realmente ocurría en las áreas del convento, a las que ya no tenía acceso. Durante una noche particularmente fría, cuando Esperanza había salido del convento para reunirse con un cliente potencial, Caterina había utilizado llaves maestras que había conservado de sus días como administradora asistente para explorar los sótanos. Lo que Caterina descubrió en las cámaras subterráneas superó sus peores sospechas. Encontró niños alojados en condiciones que solo podían describirse como prisión. Habitaciones pequeñas, con apenas suficiente espacio para una cama, sin ventanas, iluminadas únicamente por lámparas de aceite que creaban sombras danzantes en las paredes de piedra volcánica. Los niños estaban vestidos con ropas que parecían uniformes, y muchos mostraban signos de desnutrición controlada que los mantenía dóciles sin dañar su apariencia. Pero lo más perturbador que encontró Caterina fueron los registros que Esperanza mantenía en una oficina subterránea que rivalizaba en organización con cualquier empresa comercial exitosa. Libros contables detallados documentaban cada transacción, desde la adquisición hasta la venta final. Cada niño tenía un expediente completo que incluía fotografías, descripciones físicas y psicológicas, y registros de entrenamiento o preparación especializada. Los registros revelaban la verdadera escala de la operación de Esperanza. Durante los 5 años anteriores, había vendido más de 400 niños a compradores en toda Europa. Los precios variaban dramáticamente según las características del niño, desde equivalentes a salarios anuales para trabajadores comunes hasta sumas que excedían el valor de propiedades aristocráticas para niños con características particulares. Más perturbador aún, los registros incluían correspondencia con los compradores que revelaba los propósitos para los cuales los niños estaban siendo adquiridos. Algunas cartas describían experimentos médicos no autorizados, otras detallaban entrenamientos para actividades que violaban todas las leyes de protección infantil conocidas, y varias mencionaban lo que solo podía describirse como rituales que combinaban elementos religiosos con prácticas que parecían derivadas de tradiciones ocultistas. Una carta del barón von Habsburg, fechada en octubre de 1895, describía en detalle su satisfacción con niños previamente adquiridos y su deseo de obtener especímenes similares para el próximo ciclo experimental. Otra carta, de Lord Pemberton, incluía especificaciones tan detalladas para su próxima adquisición que leían como instrucciones para la cría de animales de raza pura. La correspondencia con el coleccionista de Florencia era particularmente perturbadora. Sus cartas, escritas en un italiano arcaico que sugería educación clásica extensiva, describían los niños que había adquirido como componentes esenciales para obras de arte que trascienden los límites tradicionales de la estética. Una carta reciente incluía un pedido específico para niños gemelos que serían utilizados en lo que describía como una instalación escultórica viviente que explorará las fronteras entre la vida y el arte. Caterina había pasado toda la noche leyendo estos documentos, y cuando finalmente emergió de los sótanos, su comprensión de la naturaleza de su superiora y de la institución a la cual había dedicado su vida, había cambiado completamente. Se dio cuenta de que había estado viviendo sobre lo que esencialmente era una fábrica de esclavos que abastecía los apetitos más depravados de la aristocracia europea. La hermana enfrentó un dilema moral que la mantendría despierta durante semanas. Como monja, había hecho votos de obediencia que la obligaban a seguir las instrucciones de su superiora, pero como cristiana,
se sentía obligada a proteger a los niños inocentes que estaban siendo explotados de maneras que desafiaban toda noción de moralidad humana. También comprendía que desafiar directamente a Esperanza podría resultar no solo en su expulsión del convento, sino potencialmente en su propia desaparición. Caterina decidió actuar de manera clandestina. Durante las semanas siguientes, comenzó discretamente a documentar las actividades de Esperanza, copiando información de los registros cuando tenía oportunidad y creando su propio archivo de evidencias. También comenzó a establecer contacto con autoridades externas que podrían tener tanto la autoridad como la voluntad para investigar lo que había descubierto. Su primer contacto fue con el inspector Giuseppe Martelli de la policía de Nápoles, un hombre de 45 años conocido por su incorruptibilidad y su dedicación a la protección de los más vulnerables de la sociedad. Martelli había estado investigando una serie de desapariciones infantiles que habían llamado su atención por ciertos patrones que sugerían organización deliberada. Cuando Caterina se reunió secretamente con Martelli en diciembre de 1895, él proporcionó suficiente información para convencerlo de que las desapariciones que había estado investigando eran parte de una operación mucho más grande y sistemática. Sin embargo, Martelli también comprendía que investigar una institución religiosa respetada requeriría evidencia abrumadora y apoyo político significativo. Martelli había comenzado su propia investigación clandestina, utilizando informantes en el mundo criminal de Nápoles para rastrear rumores sobre el tráfico de niños. Lo que descubrió confirmó las acusaciones de Caterina y reveló dimensiones adicionales del horror que no habían sido evidentes desde el interior del convento. Los informantes de Martelli le revelaron que la operación de Esperanza era solo el centro de una red mucho más amplia que incluía transportistas especializados, casas seguras en múltiples ciudades y una sofisticada red de comunicaciones que se extendía por toda Europa. También descubrió que varios funcionarios gubernamentales habían sido corrompidos para facilitar el transporte de niños a través de fronteras internacionales sin hacer preguntas incómodas. Más perturbador aún, Martelli descubrió evidencia de que algunos de los niños vendidos por Esperanza habían sido utilizados no solo para explotación individual, sino también para abastecer lo que parecían ser redes organizadas de abuso que operaban en múltiples países simultáneamente. Estas redes, compuestas por aristocráticas y individuos poderosos, aparentemente se reunían regularmente para actividades que requerían un suministro constante de víctimas nuevas. En enero de 1896, Martelli había acumulado suficiente evidencia para justificar una redada oficial del convento de Santa Clara. Sin embargo, también había descubierto que algunas de las personas implicadas en la red de Esperanza tenían conexiones políticas que podrían interferir con una investigación normal. Por lo tanto, decidió coordinar su operación con autoridades del Vaticano que habían comenzado su propia investigación después de recibir informes alarmantes de otras fuentes. La redada se planeó para la madrugada del 15 de febrero de 1896, cuando Esperanza estaría en el convento y la mayoría de sus cómplices externos no podrían ser advertidos a tiempo para destruir evidencia o escapar. Martelli había coordinado con equipos en múltiples ciudades para arrestar simultáneamente a otros miembros de la red, con la esperanza de desmantelar toda la operación de una vez. Sin embargo, Esperanza había desarrollado sistemas de alerta temprana que le permitieron detectar que algo inusual estaba ocurriendo. La noche del 14 de febrero había notado actividad policial inusual en las calles alrededor del convento y había observado que algunos de sus contactos habituales no habían respondido a comunicaciones de rutina. Comprendiendo que su operación había sido comprometida, Esperanza había implementado un plan de contingencia que había desarrollado precisamente para esta situación. En lugar de intentar escapar con tantos niños como fuera posible,
decidió eliminar toda evidencia que pudiera vincularla directamente con actividades ilegales, incluso si esto significaba sacrificar el inventario humano que representaba su fuente de ingresos. La madrugada del 15 de febrero, cuando las autoridades finalmente irrumpieron en el convento de Santa Clara, encontraron un edificio que parecía corresponder exactamente con su función oficial como institución religiosa y orfanato. No había evidencia visible de actividades comerciales ilegales, no había niños en condiciones obviamente abusivas, y no había documentos que sugirieran nada más que administración rutinaria de caridad cristiana. Lo que las autoridades no sabían era que durante las horas previas a la redada, Esperanza había implementado lo que había planeado como el protocolo de purificación final. Los niños que habían estado alojados en los sótanos habían sido trasladados a ubicaciones preparadas previamente. Los registros comprometedores habían sido quemados y las cámaras subterráneas habían sido selladas de maneras que las hacían parecer simplemente bodegas de almacenamiento normales. Más siniestro aún, Esperanza había administrado a varios de los niños sustancias que los mantendrían inconscientes durante el periodo crítico de la investigación inicial, después de lo cual serían encontrados en ubicaciones que apoyarían historias de cobertura que ya había preparado. Algunos serían descubiertos en familias adoptivas, legítimas que habían sido contactadas recientemente y que creerían genuinamente que habían adoptado a los niños a través de canales normales. Cuando Martelli interrogó a Esperanza, se encontró con una mujer que parecía genuinamente perpleja por las acusaciones en su contra. Sus respuestas eran consistentes, sus explicaciones plausibles y su comportamiento exactamente lo que se esperaría de una monja dedicada que había sido falsamente acusada de crímenes horribles. Los pocos documentos que las autoridades pudieron encontrar apoyaban su versión de los eventos y no había evidencia física de las actividades que los informantes habían descrito. La investigación oficial había llegado a un callejón sin salida, sin evidencia física convincente y enfrentando la resistencia política que Esperanza había anticipado. Las autoridades se vieron obligadas a cerrar el caso sin presentar cargos formales. Esperanza fue oficialmente exonerada de todas las acusaciones, y el convento de Santa Clara continuó operando como institución religiosa respetada. Sin embargo, la investigación había terminado efectivamente con la operación de tráfico de Esperanza. Sus redes de contacto habían sido comprometidas, sus clientes se habían vuelto demasiado cautelosos para continuar las transacciones, y la atención oficial había hecho imposible reanudar las actividades comerciales a la escala anterior. Esperanza había logrado escapar el castigo legal, pero había perdido el imperio criminal que había construido durante una década. Los 198 niños vendidos durante 1895 permanecieron en manos de compradores cuyas identidades y ubicaciones se perdieron cuando los registros fueron destruidos. Sus destinos se convirtieron en uno de los misterios más perturbadores de la Italia del siglo XIX. La hermana Caterina, cuyo testimonio había iniciado la investigación, fue transferida discretamente a un convento remoto en Sicilia, donde vivió el resto de su vida atormentada por el conocimiento de lo que había presenciado y su incapacidad para salvar a todos los niños que habían sido victimizados. Giuseppe Martelli continuó investigando redes de tráfico infantil durante el resto de su carrera, pero nunca logró desmantelar completamente las conexiones internacionales que había comenzado a rastrear a través del caso de Esperanza. Sus archivos personales, descubiertos después de su muerte en 1920, contenían evidencia de que redes similares habían continuado operando en toda Europa, adaptándose y evolucionando para evitar detección. En cuanto a la propia Esperanza, oficialmente continuó sirviendo como Madre Superiora del convento de Santa Clara hasta su muerte en 1910. Sin embargo, investigadores posteriores han encontrado evidencia de que nunca abandonó completamente las actividades que la habían hecho rica.
Durante sus últimos años, aparentemente operó a una escala mucho menor, facilitando transacciones ocasionales para clientes selectos que mantenían su lealtad después del colapso de su operación principal. Los archivos del Vaticano relacionados con el caso permanecieron sellados durante más de un siglo. Cuando finalmente fueron abiertos para investigación académica en 2010, me revelaron que la Iglesia había estado al tanto de las actividades de Esperanza mucho antes de la investigación oficial de 1896. Sin embargo, la decisión había sido manejar el asunto internamente en lugar de exponer a la Iglesia al escándalo público que resultaría de admitir que una de sus instituciones había sido utilizada para el tráfico de niños. Los documentos del Vaticano también revelaron que el caso de Esperanza no había sido único. Durante la segunda mitad del siglo XIX, al menos 8 instituciones religiosas en diferentes países habían sido investigadas por actividades similares. En la mayoría de los casos, las investigaciones habían sido suprimidas para proteger la reputación de la Iglesia, y los responsables habían sido simplemente transferidos a posiciones donde tendrían menos oportunidades para repetir sus crímenes. En 2015, investigadores de la Universidad de Nápoles publicaron un estudio académico que utilizaba registros municipales, documentos policiales y testimonios preservados para reconstruir la escala probable de la operación de Esperanza. Sus cálculos conservadores sugerían que durante su periodo de actividad más intensa, entre 1890 y 1895, había facilitado la venta de al menos 600 niños a compradores en toda Europa. El estudio también reveló evidencia de que varias de las familias aristocráticas que habían sido clientes de Esperanza habían continuado adquiriendo niños de otras fuentes después del colapso de su operación. Los registros de algunas de estas familias, preservados en archivos familiares privados, documentaban la adquisición continua de sirvientes especiales y pupilos privados de maneras que sugerían que el mercado que Esperanza había servido había encontrado otros proveedores para satisfacer sus demandas. Más perturbador aún, el estudio de 2015 había identificado conexiones entre la red de Esperanza y operaciones de tráfico que continuaron operando bien entrada el siglo XX. Los métodos que había pionero uso de instituciones religiosas como fachadas, desarrollo de catálogos detallados de víctimas, creación de redes de transporte internacional, se habían convertido en el modelo estándar para operaciones similares durante décadas posteriores. Los investigadores también descubrieron evidencia de que algunos de los niños vendidos por Esperanza habían logrado sobrevivir a sus experiencias y habían llevado vidas relativamente normales después de escapar de sus compradores o ser liberados por cambios en circunstancias familiares. Sin embargo, la mayoría de estos supervivientes nunca habían hablado públicamente sobre sus experiencias, llevándose sus testimonios a la tumba. Una excepción notable fue Marco Benedetti, quien había sido vendido al barón von Habsburg a los 9 años en 1893 y había logrado escapar del castillo austriaco en 1899. Benedetti había documentado sus experiencias en unas memorias que no fueron publicadas hasta después de su muerte en 1963. Por temor a represalias legales de la familia Habsburg. Las memorias de Benedetti proporcionaron la primera descripción detallada de primera mano de lo que había ocurrido a los niños después de ser vendidos por Esperanza. Su relato describía no solo abuso físico y psicológico sistemático, sino también su incorporación forzada en actividades que combinaban elementos de experimentación pseudocientífica con rituales que parecían derivados de tradiciones ocultistas. Según Benedetti, el barón von Habsburg había estado operando lo que esencialmente era un laboratorio humano en su castillo, donde utilizaba niños adquiridos de varias fuentes para probar teorías sobre desarrollo psicológico, resistencia física
y lo que describía como potencial espiritual. Estos experimentos, supervisados por médicos que habían sido excluidos de la práctica médica legítima debido a violaciones éticas, habían resultado en la muerte de varios niños y daño permanente físico y psicológico para muchos otros. Las memorias también revelaron que el varón había estado en contacto regular con otros miembros de su red, intercambiando información sobre técnicas experimentales y ocasionalmente prestando o intercambiando niños para experimentos colaborativos. Esta red había incluido no solo aristócratas, sino también académicos expulsados, médicos sin licencia, y lo que Benedetti describía como estudiosos de artes prohibidas. La publicación de las memorias de Benedetti en 1963 había inspirado investigaciones adicionales que revelaron que la red descrita por Esperanza había sido solo una rama de lo que aparentemente había sido una red internacional mucho más amplia de tráfico de niños que había operado durante la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas del XX. Investigadores en Austria, Francia e Inglaterra habían encontrado evidencia de operaciones similares que habían abastecido lo que parecía ser una demanda consistente entre ciertos segmentos de la aristocracia europea para niños que pudieran ser adquiridos sin escrutinio legal. Esta demanda había sido satisfecha por una red de proveedores que utilizaban métodos similares a los de Esperanza. Uso de instituciones aparentemente respetables como fachadas, corrupción de funcionarios gubernamentales y creación de sistemas de transporte que operaban a través de fronteras nacionales. En 1975, investigadores del University College London publicaron un estudio que había rastreado conexiones entre redes de tráfico del siglo XIX, como la de Esperanza, y operaciones similares que habían continuado operando durante el siglo XX. El estudio había encontrado evidencia de continuidad institucional, que sugería que las redes habían evolucionado y adaptado a condiciones cambiantes en lugar de simplemente desaparecer cuando operaciones individuales como la de Esperanza fueron expuestas. Más recientemente, investigadores utilizando técnicas forenses modernas han comenzado a examinar archivos familiares de algunas de las familias aristocráticas que fueron identificadas como clientes de Esperanza. Estos archivos, muchos de los cuales fueron sellados durante décadas y solo recientemente se volvieron accesibles debido a cambios en leyes de privacidad, han revelado evidencia adicional de la escala y naturaleza de las actividades que Esperanza había facilitado. Los archivos de la familia Habsburg, accesibles después de la muerte del último heredero directo en 2018, Maisonneuve, contenían correspondencia detallada que documentaba no solo las adquisiciones del barón, sino también su participación en lo que aparentemente había sido una red formal de aristócratas que compartían intereses similares. Esta red había incluido miembros de familias reales y nobles de al menos 8 países europeos diferentes. Los documentos también revelaron que la red había tenido una estructura organizacional sofisticada que incluía posiciones de liderazgo, sistemas de comunicación codificada y protocolos para el intercambio de recursos y información. La correspondencia sugería que las actividades de la red habían sido coordinadas a nivel internacional y habían incluido no solo la adquisición de niños, sino también el desarrollo de técnicas experimentales y la creación de instalaciones especializadas para actividades que no podían ser realizadas en ubicaciones más públicas. En 2020, investigadores de la Universidad de Roma publicaron un análisis forense de documentos recuperados de archivos familiares múltiples que había proporcionado la imagen más completa hasta la fecha de la red que Esperanza había servido. Su análisis había revelado que la red había operado de manera continua desde al menos 1860 hasta 1940, adaptándose a cambios políticos y sociales, pero manteniendo sus objetivos fundamentales y métodos básicos.
El estudio de 2020 también había estimado que durante sus 8 décadas de operación, la red había sido responsable de la desaparición de al menos 15,000 niños en toda Europa. Esta cifra, aunque necesariamente especulativa debido a la destrucción deliberada de registros, representaba una de las operaciones de tráfico humano más extensas y duraderas de la historia europea moderna. Hoy, más de 125 años después de que Esperanza vendiera sus últimos niños en 1895, los efectos de su operación continúan siendo estudiados por investigadores que buscan comprender cómo redes de explotación tan extensas pudieron operar durante décadas sin ser detectadas o detenidas efectivamente. Los investigadores contemporáneos han identificado varios factores que facilitaron el éxito de operaciones como la de Esperanza, la extrema desigualdad económica que creaba poblaciones vulnerables de niños abandonados, la autoridad social de instituciones religiosas que las protegía del escrutinio, la falta de comunicación internacional efectiva entre autoridades policiales y la protección política que la riqueza y posición social proporcionaban a los compradores. También han notado paralelos perturbadores entre los métodos utilizados por Esperanza y técnicas empleadas por redes de tráfico contemporáneas, sugiriendo que muchas de las innovaciones que ella desarrolló se han convertido en elementos estándar de operaciones de explotación moderna. La pregunta que enfrentan los investigadores ahora es si las sociedades contemporáneas han desarrollado las herramientas legales, tecnológicas y sociales necesarias para prevenir la repetición de operaciones como la de Esperanza, o si la misma combinación de factores que facilitó su éxito durante la década de 1890 continúa existiendo bajo formas diferentes pero igualmente efectivas. El legado de Esperanza también plantea preguntas más amplias sobre la naturaleza de las instituciones sociales que supuestamente existen para proteger a los más vulnerables. Su capacidad para utilizar una institución religiosa respetada como fachada para actividades criminales extensas sugiere que la autoridad moral aparente no es garantía de comportamiento ético real y que la vigilancia externa y la transparencia son elementos esenciales para prevenir el abuso de poder institucional. Los 198 niños vendidos por Esperanza durante 1895 representan solo una fracción de las víctimas de su operación total, pero sus historias individuales, en la medida en que pueden ser reconstruidas a partir de registros fragmentarios, proporcionan testimonios silenciosos del costo humano de sistemas sociales que tratan a los niños como mercancía en lugar de seres humanos con derechos inherentes. La historia de la hermana Esperanza nos enseña que los crímenes más sistemáticos y devastadores a menudo son cometidos por individuos que operan dentro de instituciones respetadas, utilizando la autoridad y confianza que estas instituciones proporcionan para facilitar actividades que la sociedad considera abominables. También nos recuerda que la protección efectiva de los vulnerables requiere no solo buenas intenciones, sino también vigilancia constante, transparencia institucional y la voluntad de investigar y procesar incluso a aquellos que ocupan posiciones de autoridad moral aparente. Los niños que entraron en los sótanos del convento de Santa Clara buscando protección y cuidado encontraron en su lugar explotación sistemática que los convirtió en mercancía para satisfacer los apetitos más depravados de la sociedad que los había abandonado. Su sufrimiento fue facilitado no solo por la codicia de Esperanza, sino también por la indiferencia social que permitió que su operación continuara durante años sin ser detectada o detenida. Más de un siglo después, su historia continúa sirviendo como advertencia sobre la capacidad humana para racionalizar la crueldad cuando esta crueldad genera beneficios personales, y sobre la responsabilidad colectiva de la sociedad para proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. ¿Qué opinas de esta historia?
¿Crees que operaciones como la de la Hermana Esperanza podrían existir en instituciones respetadas de hoy? La historia nos muestra cómo la autoridad religiosa puede ser utilizada para ocultar los crímenes más despiadados y cómo la indiferencia social hacia los vulnerables facilita su explotación sistemática. Si te impactó este relato, compártelo con alguien que aprecie las historias que revelan las tragedias ocultas detrás de fachadas respetables. Dale like si crees que estas lecciones sobre vigilancia institucional siguen siendo relevantes hoy, y suscríbete para más historias que exponen los secretos más oscuros que las instituciones han intentado enterrar. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando los horrores que se esconden detrás de las apariencias más santas.